Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer las lecturas de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al lunes 24 de febrero del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, en el norte, en la 187. Cordialmente invitados a compartir este video. Sean bienvenidos en nombre del Señor Jesús y vamos a comenzar con oración. Buenos días, bienvenidos a iniciar esta grandiosa semana en el nombre del Señor. Entonces los invito a que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para abrirnos a Él, escucharlo a Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te entregamos en este nuevo día nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, absolutamente todo lo que hagamos, Señor, sea agradable a ti, Señor, que seas tú el primero en cada pensamiento, en cada situación, Señor. Gracias, amadísimo Dios, porque es rico levantarse y pensar en ti, es rico levantarse y escuchar tu palabra. Señor, gracias porque todo lo haces nuevo. Tú eres eterno, amadísimo Dios. Infinitas gracias porque estás vivo en cada uno de nosotros, en todo, absolutamente todo, Señor, inclusive en el mismo aire. Haces que nuestro corazón vibre, que nuestra sangre se sienta completamente complacida en ti, amadísimo Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de amor, toca nuestros corazones, arde, arde fuego en cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo y lleva todo aquello que no es digno de la presencia de nuestro Señor, digno de ti, Espíritu de amor. Ven Espíritu Santo y transforma nuestras vidas, haznos completamente nuevos, regálanos sabiduría, inteligencia, Espíritu de amor, regálanos y brota en nosotros esos dones y frutos de tu amor. Ven Espíritu Santo y gózate en cada uno de nosotros. Danos también alegría, danos muchísimo, muchísimo amor para entender y aceptar hoy la palabra que nos tienes preparada. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Bueno, entonces en el día de hoy, lunes, empezando, mejor dicho, con toda la energía, con todo el entusiasmo, vamos a leer la palabra dispuesta en la liturgia de hoy. Así que le pido el favor a Olguita que nos regale la lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios que es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales con mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Los y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador Todopoderoso. Uno es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo. Echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo ve? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo han echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso apretado. Creo, pero ayuda a mi familia de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Bueno, en este instante los invito a que lo que hemos escuchado lo pongamos en nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo permitamos que nuestros oídos se abran tanto, que sean oídos tan de discípulos, que podamos escuchar el mensaje, que podamos discernir y compartir lo que el Señor nos quiere decir.
Listo. Después de este momento que tuvimos de reflexión, los invito a que compartan, que nos cuenten qué les dice el Señor en esta mañana. Quien desea iniciar puede levantar la mano. Buenos días para todos y un bendecida día para hoy. Eh, yo veía en la confianza en la palabra hoy del Señor, ese Padre desesperado que, eh, que digamos, muchas veces nosotros en una situación pues de duda, de problema, de desespero, por ejemplo, en el caso de su hijo que pues no le sacaban ese demonio y cuando va ante Jesús y él, a pesar de que dudaba, su corazón, la confianza al Señor. Y como él le dijo, yo sí tengo fe, pero entonces ayúdame a tener más fe, a que pudiera creer más en él. Es de tener donde tenemos nuestros corazones y de verdad creerle al Señor, porque como él dijo, después los apóstoles le preguntan que cómo no lo habían podido sacar ellos, entonces él le dice que con oraciones de hacerlo todos los días, orar al Señor, porque si nos alejamos de esa, digamos, del Señor, pues eso no tenemos esa capacidad de poder hacerlo, pero con el Señor y contando con Él, sí lo podemos hacer que siempre que no nos cansemos, porque nosotros siempre por nuestra naturaleza no vamos, no perseveramos, nos cansamos, le damos prioridad a otras cosas, pero el Señor está ahí siempre. Entonces, que lo hagamos con el Señor y no solos. Amén. Gracias, Pablita. A ti, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Claudia, dale. Buenos días para todos. Bueno, aquí en la palabra de hoy nos habla sobre la fe, que así como le pasó a los discípulos que fallaron, que le faltó fe para sanar al demoniado, pues que así nos suele pasar a todos, que así pongamos las cosas en las manos de Dios. Tenemos la duda de si se harán las cosas o de si no se harán, pero es por la falta de fe en Dios. Decimos confiar en Él, pero tristemente nuestra fe está en nosotros mismos. Que eso sea como nosotros queramos, que sea como nosotros lo veamos mejor. Entonces lo vemos como de la parte egoísta, al querer hacer a nuestra voluntad y pues no la de Dios. Y así estamos fallando demasiado y pues así es imposible tener la fe. Entonces pues tenemos que suplicarle a Dios, debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón. Confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. No debemos repetir palabras ni frases sin sentido, sino que salga de nuestras entrañas, de lo más profundo de nuestro corazón. Orar con muchísima fe, pues para actuar de la forma que debemos hacer y aceptar lo que el Señor quiera para nosotros, porque pues a veces nosotros queremos que las cosas se den a nuestra forma y pues esa es la forma como Él lo quiera, como Él quiera hacer tu voluntad. Entonces, pues eso es lo que me dejó a mí hoy. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién más le gustaría compartirnos? ¿Qué les llamó la atención de lo que hemos escuchado hoy? Selina, Paolita. Miseli, gracias. Bueno, y buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos que siempre están como en la escucha del Señor. Y hoy a nosotros también nos da el Santo Evangelio una reflexión.
cuando no sabemos escuchar, no sabemos entender y no sabemos comprender. El Señor comentaba a sus discípulos que habían situaciones en las cuales los demonios no salían de las personas y que requerían de oración y ayuno. Posiblemente ellos olvidaron como esa recomendación del Señor y muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nos hacen correcciones, nos dan orientaciones, nos hacen como cierto énfasis y a veces lo lo olvidamos, pero no porque queramos dejar de lado quizás esa instrucción, no. A veces la mente lo olvida porque no está, digo yo, sincronizada con el Señor. Esto se asemeja a lo que nos dice en la primera lectura. ¿Quién es la sabiduría? ¿De dónde proviene la sabiduría? Obviamente todo proviene de la palabra del Señor, porque el Señor es la palabra. Entonces, ¿qué nos da aquí a nosotros como reflexión? Cuando nosotros estamos unidos al Señor, tenemos esa plena confianza y estamos seguros de que el Señor todo lo puede, todo lo es, todo lo crea y todo lo es en Él. También se hará en nuestra mente y en nuestro corazón todo aquello que pedimos. Señor, regálame sabiduría todos los días. Regálame discernimiento, Señor. Que el fuego de tu espíritu se apodere de mí para yo poder interpretar tus palabras, Señor. Creer en tus mensajes para poderlos allegar a quienes me escuchan, porque no son mis palabras, son las tuyas, Señor. Es tu mensaje, es tu sabiduría, Señor. Qué maravilloso cuando nosotros tenemos en nuestro corazón ese sentimiento de amor, de gratitud y también de darle gloria al Señor cada vez que pone en nuestros labios mensajes que pueden tocar a muchos corazones de la manera como nos tocó a nosotros. También pretendemos y le decimos, Señor, haz luz para aquellos que creen en este discernimiento y que también apoyan, Señor, tu mensaje. Gracias, Señor, por regalarnos esa sabiduría. Por eso nos dice el salmista que el Señor reina vestido de majestad. Cuán maravilloso cuando nosotros encontramos, estamos reunidos, oraciones tan hermosas, oraciones de alabanza, oraciones de gratitud, oraciones de perdón, oraciones de arrepentimiento, oraciones donde damos gracias al Señor por todo momento, por todo aquello que nos provee. Y hoy también el Señor nos dice, Él reina entre nuestros corazones y nos pone a nosotros en ese camino donde podemos comprender su palabra, que siempre será y lo es eterna. Gracias, Señor, por este día en que nos regalas todos los discernimientos para conocerte mejor y para transformar, Señor, nuestras vidas, para creer más en ti, como nos lo está diciendo, Señor, a través del Santo Evangelio. Amén. Gracias, Paulina. Gracias a ti, Celina, por la apreciación. Mm, ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Qué frase, qué Pauli- tocó su corazón? ¿Quién habla? Paulita, Olga Lucía, bueno, Olguita. Paulita, eh, varias cosas me inquietan hoy. Ya sabe, Celina tocó mucho lo de la sabiduría en la primera lectura. Aquí me inquieta mucho esta frasecita que dice que la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales los mandamientos, son mandamientos eternos. Es, eh, la sabiduría está en su palabra y Él es la sabiduría y Él nos la regala a todos, dice acá al final, a todos, dice, la derramó sobre todas sus obras, la concedió a todos los vivientes, pero se la regaló. Hoy me quedó ese a quienes lo aman. Es ese regalo que el Señor nos hace a diario, su palabra.
y nosotros la despreciamos. Nosotros a veces nos ensimismamos y nos alejamos de Él. Y lo confronto un poquito en el Evangelio con con este joven, a este endemoniado, al que el Señor cura. Y angustiados los demás dicen que por qué no fueron capaces, a pesar sus discípulos, de que ellos ya tienen como ese don que el Señor les ha regalado de sanar y no fueron capaces. Y dice que porque falta la oración. Y sí, definitivamente, el Señor, a pesar de que estamos en ese caminar con Él, si nosotros no nos mantenemos unidos en esa oración diaria, permanente con Él, a pesar de que Él haya regalado dones, nos haya capacitado, las cosas se van diluyendo y no vamos a ser capaces de batallar, de guerrear contra todas las situaciones que el mal nos coloca a diario. También miraba acá este joven tirado en el piso, poseído por este demonio, en esa mudez, en esa sordera. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? ¿Cuántas veces seguimos en nuestra voluntad, en nuestro querer hacer? No queremos escuchar y mucho menos podemos hablar y entender lo que el Señor nos dice. Yo le decía al Señor, y lo tomo para mí, Señor, que aumente mi fe, como dijo este padre, y que la aumente a través de la oración, que nos regale a mí personalmente y a todos esa gracia de podernos mantener en esa oración permanente, en esa oración íntima que nos mantiene con Él y que nos mantiene en ese caminar. Gracias, Paulita. A ti, Olguita, muchas gracias. ¿Quién más le gustaría compartirnos? Buenos días, Paulita, Dora. Dale, mi Dorita. Yo quiero referirme hoy a la primera lectura y qué bueno estos medios que tenemos nosotros para replicar la palabra del amado, sobre todo para aquellos hermanitos que adoran la creación y no al creador. Sí, todo lo que el Señor puso aquí es para nuestro bien. Encontramos desde la sanación a nuestro cuerpo, hablando de las plantas medicinales, la tierra produce lo que comemos, con lo mismo que las fibras de la tierra nos vestimos. Hoy en día aprovechan tanto los residuos de la piña, de la caña, del banano. Bueno, hay una maravilla, o sea, la inteligencia que el Señor nos regaló es una cosa maravillosa, pero lo que se me ocurre aquí es esto: todo es lindo, todo es precioso, todo es para nuestro bien, pero sobre todo estoy hablando, vuelvo y digo, por nuestros hermanitos, esperar, ya ni siquiera hablando de la fe, sino aquellos que rinden adoración a la tierra como si la tierra se hubiese hecho sola. Sí, todo lo que hay aquí es para nuestro bien. La tierra nos lo da todo, pero todo nos lo dio quien nos creó, quien puso ese paraíso para nosotros. Es lo que siento que tengo que comentar hoy al respecto, Paulita. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Bueno, pues escuchándolos a todos y Paulita, pues, Paulita, dime. perdón, me interrumpo. Nancita tiene la manito arriba. Ay, perdona, sí, dale. Tranquila, muy buenos días. Bueno, yo hoy como que me iba un poquitico hacia los conceptos, que es sabiduría, que es fe, y recordaba lo que hemos hablado de que la sabiduría sí es conocer y hacer, poder conocer y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En otros lados he escuchado la sabiduría es el amor de Dios, y eso me remite inmediatamente a ese evangelio
Y ahí el otro concepto que se me viene a la cabeza es fe, 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 porque no muchas veces nosotros, aun creyendo que tenemos fe, no se dan los frutos que esperamos o que creemos que Dios espera de nosotros. Y uniendo todos esos conceptos, uniéndolos al Evangelio de ayer donde hablan de la medida, dice, el Evangelio de ayer domingo termina diciendo que con la medida que valga la redundancia, midamos, seremos medidos. Lo relacionaba y yo decía, Señor, tal vez sí nos falta mucha fe, pero más que en cantidad, es en disposición, en abandonarnos, en creernos, por ejemplo, en nuestro caso, en creernos que Dios ha puesto su mirada en nosotros, nos ha elegido y que a través de nosotros puede hacer muchas obras, entendiendo que Él es el que las hace. Nosotros solo somos siervos, somos instrumentos de su amor. Y podemos decirle tal vez, como ya también lo mencionaron, Señor, tengo esa fe, quiero ser instrumento, pero lo que me falta a mí tal vez, lo que me falta a mí, complétalo tú, Señor. Mira, el Señor, la medida de Jesús es enorme, es sin medida porque Él todo lo da, Él todo se da, Él obra en voluntad, obra amor. Me parece tan bonito aquí que entabla una conversación con ese Padre, lo escucha, le pregunta, hay un diálogo y finalmente esa fe de ese hombre es tan ayudada y fortalecida por el Señor que obtiene el milagro para su hijo. Yo le pido al Señor que fortalezca en mí esa sabiduría que Él mismo ha sembrado. Recordemos que el Espíritu Santo viene también con esa sabiduría y que el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, dejarlo actuar es ponerme más en el lugar del Señor, permitir que esa sabiduría me llene para poder obrar bien en los demás, porque donde está Jesús, el enemigo no cabe. Él huye solito es disponerme para el Señor y para el servicio a los demás. Muchísimas gracias, Paulina. Amén. Muchas gracias a ti, Nancy. Listo. Ahora sí, yo les robo la palabra. Hoy estoy robona. Eh, Marta, Marta, ¿querías hablar? Bueno, no. Bueno, escuchándolos, creo que sí coincidimos bastante en el tema de puntual de la sabiduría, la fe y la voluntad de Dios. Entonces, yo pues destaco del Evangelio, que es algo que usted, pues no sé si lo habían notado, pero hay muchas partes que menciona que el Señor baja del monte, ¿sí? Ay, no, espérame un segundo que tengo acá el tesoro jalando todo. Mi amor, no, no, no. Em, y cuando dice que baja del monte, yo lo asocio muchísimo al encuentro personal con el Señor. Cuando Él baja del monte es que Él viene, o sea, está aquí, está en mí, viene al encuentro conmigo, el encuentro personal, ¿sí? Y esto a mí me llama mucho la atención cuando yo siempre escucho eso, digo, uy, ¿qué va a pasar? ¿Con quién se va a encontrar el Señor? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Y efectivamente, Él se encuentra con esta situación y se encuentra personalmente con el señor, el papá del joven que estaba endemoniado. Entonces, esto a mí de verdad lo destaco muchísimo, que el Señor está ahí, está presente para ese encuentro con nosotros, con cada uno, y además es personal, ese encuentro es personal, es para ti, como para mí, para cada uno. ¿Listo? Y en ese encuentro personal, el Señor simplemente pregunta, el Señor, bueno, y seguramente lo sabe, ¿sí? Pero aún así te pregunta, ¿qué está pasando? Si Él quiere escucharme, ¿qué tengo para decirle? Si quiere entender ese corazón, que dispongamos ese corazón. Y dentro de esa conversación, la que más me llama la atención, ¿me puedes ayudar a bajar un poquito la lectura? Dice, cuando el Señor le dice, si puedo, eh, acá.
que a Jesús le replicó, ¿sí? El papá le cuenta como, ven, mira, esto le ha pasado a mi hijo desde chiquito, inclusive me duele y me compadece un poco, donde dice, lo hemos metido hasta el agua y al fuego, yo digo, y Dios, o sea, qué duro para el chiquillo, para el niño, ¿sí? Pero pues ellos viendo como, ya, o sea, estamos buscando todas las maneras, ¿sí? Y aún así le dice, y si puedes, pues, y si algo puedes, pues sánalo, ¿cierto? Ten compasión y ayúdanos, dice el papá, dentro de pronto de su temor, de todo lo que ha hecho. Y el Señor dice, si puedo, esa parte es la que me llama la atención, que se diga, si puedo, o sea, todo es posible al que tiene fe, ¿sí? Yo creo que a veces nosotros como que, o sea, somos, aparte de incrédulos o falta de fe, eh, nos atrevemos a decirle, bueno, si puede, hazlo. Digo, o sea, el Señor aún así nos responde y dice, ay, a ver, si puedo, ¿con quién estás hablando? ¿Sí? Y esto particularmente me hace unir la parte donde dice que la sabiduría viene incluso desde antes de la creación, o sea, la sabiduría ya es innata del Señor. Y, y muchas veces las personas dicen, ay, la naturaleza es tan sabia y nunca, o yo nunca lo había entendido, no lo había reflexionado. Cuando decimos que la sabiduría, que la naturaleza es tan sabia, es sencillo, la naturaleza cumple la voluntad de Dios, la naturaleza simplemente actúa bajo el poder de Dios. Y cuando dice el Señor esa falta de fe, digo, wow, nosotros no hemos comprendido nuestra sabiduría, ¿sí? La que el Señor nos regala de hacer su voluntad, ¿sí? Y bajo esa voluntad, el Señor regalarnos la fe. Sí, claro, ese papá desesperado dice, dame más fe, ¿sí? O sea, yo creo, pero regálame la fe. Entonces, a ese punto voy. No, denme un segundo. Hasta ahí les dejo mi apreciación, entonces no sé si Normita nos apoya. Gracias, Paulita, muy bien. Ahí me están escuchando mis hermanos. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, les quiero hacer una propuesta. ¿Qué tal si cambiamos la pregunta, ¿qué es sabiduría? ¿Por quién? Porque si vemos la sabiduría como una cosa, un qué, una cosa, nunca vamos a poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere decir. En cambio, si cambiamos la palabra sabiduría por un quién, se nos abre un panorama grandísimo. En el Nuevo Testamento la sabiduría no es una cosa, no es un qué. Por eso muchas personas de pronto van a pensar, bueno, ¿cómo adquiero sabiduría? Y algunos dirán, pues vaya y estudie en la universidad, lea muchos libros, escoja, pida muchos consejos. Y aún así vemos que hay personas que han estudiado mucho, han leído mucho y han recibido mucho consejo y no han adquirido sabiduría. Entonces la pregunta que yo me haría no es quién, sino qué es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Quién es sabiduría? Perdón. ¿Quién es la pues y si nos referimos, recuerde usted, apóstoles, Espíritu Santo y la decíamos la semana pasada, si no estoy mal o antepasada, decíamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O como lo decía Paulita ahorita, la fe viene del encuentro personal con Dios, de haber estado en la montaña, de haber estado en su presencia. Por lo tanto, la sabiduría es una consecuencia de la fe. La fe es una consecuencia del encuentro.
pero la sabiduría es una consecuencia de la fe. Me disculpan, quiero compartir un testimonio, pues quiero recordarles a la comunidad que tuvimos ya buena, ya otros sacerdotes estaban allí y estábamos en un momento de oración fuerte, de alabanza, la gente comenzó a caer, eh, sin tocarlo, sin nada, la gente comenzó y pasaron varios casos de estos, tal cual como nos lo narra hoy el Evangelio, y caían y gritaban y se retorcían. ¿Y por qué recordar eso? Porque yo estaba en la parte logística, en la parte de la organización, estaba más pendiente de eso, pues que de la parte religiosa o espiritual, digámoslo de esa manera. Y pues los hermanos de la comunidad estaban orando por varias personas que habían caído al suelo y que, pues que decíamos nosotros, están recibiendo liberación. Eh, en eso pasé por el lado de una muchacha que estaba en el suelo, varios servidores, el Cita Álvarez estaba ahí, me acuerdo. Y bueno, habían varios hermanos de la comunidad ahí orando por ella. Y cuando me acerqué por solo curiosidad a mirar, le miré la cara y le miré los ojos y me di cuenta de inmediato que en realidad en ella no había ninguna posesión ni nada de eso. Alguien dirá, Norma, ¿y eso dónde se aprende? ¿Eso en donde uno lo lee? ¿Eso en donde uno lo recibe? No, como no es un que ir a librería, bueno, no, librería no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, eh, Señor, y le di café, ofrecido de día yo me acerco, el Señor me muestra que en mi corazón que esta muchacha estaba siendo obligada a estar allí, que la persona que la obligaba era su papá, pero que su mismo papá en casa la estaba lastimando de alguna manera. Y que todo lo que ella estaba haciendo de alguna manera, tal vez inconscientemente, no sé, no soy quien para juzgar eso. Eh, 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 le hablé al oído, le dije lo que el Señor me estaba mostrando y se acabó la pelotera, se acabó la gritería, se acabó el que estaba pasando. La invité a que se sentara porque estaba en el piso frío. Tan que le dije a papá para darle un abrazo de padre a esta hija y una especie de... Y nuevamente le di ese abrazo. En nombre de su papá le pedí perdón. Le pregunté si el papá de ella estaba ahí, me dijo que sí, lo buscamos. Se reincorporó, los invité a que salieran del lugar donde estábamos, del templo donde estábamos. Se acabó el problema. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron expulsar ese demonio? Porque no tenían la suficiente sabiduría, el suficiente conocimiento, el suficiente discernimiento para poder... Qué pena con ustedes, pero mi celular se vuelve loco a ratos y no sé si me estarán viendo o no me estarán viendo. Si alguno de ustedes pudiera prender la cámara, por favor. Sí, señor. Lo que ocurre es que se está escuchando muy inestable la señal, por eso se escucha entrecortado, pero te escuchamos bien.
Entonces, entonces la sabiduría no es una cosa. La sabiduría es la persona del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y cómo me gustaría a mí que nosotros nos llenáramos de la gracia del Espíritu. Y que el Espíritu entonces nos mostrara y nos revelara muchas cosas. Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta el estudio, el conocimiento y todo lo que hay, como lo dice la primera lectura, en el universo. No, la pregunta sería, es más bien, ¿cómo estamos utilizando todo eso para crecer, para madurar? O sea, Dios nos ha dado una riqueza inmensa, inmensísima, un tesoro inmensísimo. Es a partir de la sabiduría que recibimos de Dios, o es a partir de la persona del Espíritu Santo que obra en nosotros, que aprendemos a manejar o a controlar o a someter todo eso. En el Salmo de hoy dice, el Señor reina vestido de majestad. Claro, el Señor reina. Reina sobre absolutamente todas las cosas. Reina sobre el mal. Reina sobre la mentira. Reina sobre el engaño. Reina sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, es ahí donde podemos entender que definitivamente la obra de Dios es grande y maravillosa. Que no debemos de coger las cosas a la carga, que debemos de ir con calma, con madurez, si se podría decir. Que no debemos, que una oración de liberación no es para cogerla a la topa tolonda y venga, le pego, venga, le doy. Hay que discernir, hay que orar, venga, ¿esto de dónde viene? Y con los conocimientos que hemos recibido últimamente en los grupos de oración, en la comunidad, pues hombre, podemos discernir aún más y así no nos dejamos engañar fácilmente. Me llamó la atención que parece demonio lo tira al fuego. Lo que mostramos. Eso es lo que quiere el enemigo precisamente. Que nosotros desviemos la vista, nos equivoquemos y cometamos errores, cometamos equivocaciones. ¿Qué va a evitar que nosotros nos equivoquemos? ¿O qué va a hacer que nos equivoquemos menos? Precisamente lo que va a hacer que nos equivoquemos menos es el tener esa sabiduría que viene del Espíritu de Dios. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo me tendrán con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que estarles explicando y diciendo todas las cosas? Lo regaña el Señor. ¿Y por qué lo regaña? Precisamente por eso. Porque nosotros muchas veces el Señor nos habla, nos dice, nos enseña, pero no terminamos de entender lo que el Señor le dijo a los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Pidámosle a Papá Dios, no que nos dé sabiduría solamente, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de su Santo Espíritu y que por su Santo Espíritu podamos entender, podamos comprender todas las cosas, aún aquellas cosas que nos parecen ocultas, aún aquellas cosas que nos parecen secretas, aún aquellas cosas que creemos que nuestra cabecita de pronto no va a poder entender. Pero yo creo que el Señor que nos está diciendo es eso. Pidámosle a Dios Espíritu Santo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hijos. Muchas gracias, Normitan. Bueno, en este momento entonces los invito a que nos unamos nuevamente en oración, entendiendo ya lo que el Señor nos regaló hoy,
ya con otra mirada, con otro entendimiento, y que en esta oración pues también nos podamos unir frente a nuestros micrófonos y, y hablar con el Señor. Ya entendimos la importancia hoy de la oración y de su poder. Amadísimo Señor, te doy gracias porque entender el quién de la sabiduría, de entender la fe, Señor, como, como estas dos herramientas, Señor, para, para actuar, para entender, para comprender, Señor, todo lo que quieres en mi vida, todo lo que has dispuesto para mí, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, porque estás en todo, en todas las obras, en todas tus criaturas. Gracias, amadísimo Señor, porque hoy comprendo todo lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho por mí, Señor. Bendito y alabado seas. Permíteme, Señor, seguir andando en ti, teniendo este encuentro personal contigo en cada momento, en cada instante, Señor. Que no se quede solo en, en un momento concreto, sino que este encuentro sea siempre continuo contigo, Señor. Señor, gracias porque en medio de la oración me preguntas, por qué hablas conmigo, Señor. Gracias. Gracias por hacer que mi desesperación, que mis miedos, que mis situaciones, que mis dudas sean aún así mínimas estando contigo, porque contigo todo sigue siendo posible, porque contigo lo imposible ha dejado de tener sentido para mí desde que estás conmigo, Señor. Y aún así, en medio de mi humanidad, de mis miedos, de mis temores, ayúdame, Señor. Regálame, sigue regalándome tu fe, esa fe, Señor, sin medida. Bendito seas, Señor. ¿Alguien más desea unirse a la oración? Para que con ayuda del Espíritu Santo no nos soltemos de la mano del Señor. Amén. Para que junto a Mamita María roguemos al Señor cada vez que nosotros nos alejamos, perdemos el horizonte. Señor, ayúdanos a encontrar a través de tu palabra que tú eres la sabiduría, Señor, aquel que nos sostiene, aquel que nos da la fe y la seguridad cuando nosotros queremos buscarte, queremos abrazarte, queremos, Señor, poner toda nuestra confianza en ti. Amén. Creo que se le cayó la señal a Pau. Parece se cayó señal de Paolita. Le damos gracias a Papito Dios por este espacio que Él nos regala, por este espacio en el que Él nos convoca para compartir en comunidad, en esa comunidad de sangre de Jesús, para recibir ese alimento diario que es su liturgia. Agradecemos a cada hermanito y nos despedimos del Señor con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas gracias a todos los que están en sala y a todos los que en algún momento del día recibirán esta palabra para que sea el Señor obrando en cada uno de ellos y de nosotros. Les recordamos que nos encontramos en nuestros grupos presenciales. Como aparece en el flyer, cada día de la semana nos reunimos en un lugar diferente. Los lunes en Zulia, en Fusagasugá, los martes en el barrio Ricaute, en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, los miércoles en el barrio San Cristóbal Sur, en la parroquia de San Cristóbal Sur, jueves en Castilla, los viernes en Armonizadora Alta y en Bosa, los sábados en Mirandela, en el barrio Mirandela, en el oratorio. Les esperamos con los brazos abiertos. Aparece aquí nuestro número de contacto, 310-554-3814, para cualquier información, para cualquier situación que requieran ampliar sobre nuestros grupos y con nuestra comunidad, son bienvenidos. También les recordamos, les damos gracias a aquellos sembradores de amor, aquellos sembradores que con su ofrenda permiten que esta obra que se hace de compartir la liturgia y de llevarla a diferentes lugares sea una realidad. El Señor bendiga y multiplique. Les invitamos también a compartir el Santo Rosario a las 3 de la tarde y la liturgia de la palabra nuevamente a las 8 de la mañana. Que tengan todos un